Ya. Ujú. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un lunes más a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Buenas noches y buenos días a aquellas personas que estén desde Costa Rica escuchándonos o de otros países, ¿no? Que hay por cambio horario. Haya diferencia, ¿no? de horitas. Hoy tenemos con nosotros, y es un gusto volver a tenerla aquí, a Gabriela de Arsé, compañera, compañera de Costa Rica. Y antes de empezar, Gabriela, me gustaría, ¿no?, presentarte para aquellas personas que por primera vez te vean. Pues Gabriela es psicóloga clínica, ha realizado el máster en terapia breve estratégica con una amplísima experiencia en el campo clínico. Además es profesora universitaria y desde el 2016 dirige la sede didáctica del Centro de Terapia Estratégica allí en Costa Rica, que justo ahora estábamos como compañeras conversando acerca de los inicios de la formación, ¿no? Y me decías que en breve vosotros también tenéis, ¿no? Abrís brevemente una formación, la sexta, María. Bueno, la fiesta ya. y agradecerte de haberme invitado nuevamente al programa y por supuesto saludar a todos los que nos están siguiendo en esta oportunidad. Y sí, tengo realmente la alegría de anunciar de que estamos por abrir la sexta edición y estamos ya inscribiendo personas. Ya tenemos un grupo y por supuesto que espero que se unan muchas otras personas más, sobre todo ahora que el Congreso Centroamericano de Psicología desarrollará aquí en Costa Rica y cosa importante es que el doctor Nardone, el doctor Stefano Bartoli, Diego García y nuestra querida también Elena Boyani, junto con Diego aquí presente en Costa Rica, van a ser 4 de los expositores que me tienen Muy bien. muy contenta, Qué ¿verdad? bien. Varias participaciones. Qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces ya estaréis casi preparados, ¿no? Y Así es. muy bien. Pues entonces hoy, mientras que se van conectando, ¿no?, las personas, ¿no? Tenemos un tema, la verdad que no, muy interesante, y es hablar sobre el trauma. Y entiendo, Gabriela, que hablar sobre el trauma desde una perspectiva estratégica entiende, ¿no?, ciertas consideraciones que son importantes a tener en cuenta. ¿Y podrías contarnos? Claro que sí. Se me ocurrió este tema, porque me parece que en este espacio no siempre lo veo, pero me da la impresión que no se ha abordado. Y Ujú, porque esas cosas de la vida, he tenido algunos casos muy interesantes que han evolucionado realmente de forma muy orgánica, ujú, siguiendo el modelo, siguiendo lo que la terapia breve estratégica sugiere. Y en efecto, hay 2 casos que les quiero comentar. Son 2 casos en donde apliqué de una forma muy precisa el ujú, protocolo y se los voy a contar porque me parece realmente eh, nos va a permitir ilustrar un poco esto que les voy a contar a propósito de la visión y el abordaje del trauma en terapia breve estratégica. Yo espero que represente en ese sentido un repaso para las personas que ya lo conocen y ciertamente también para quienes no están familiarizados y nos siguen en esta ocasión, que sea pues un momento para acercarse a esta visión y sobre todo ojalá motivarlos para que eh, consulten ujú. la guía pertinente. Después al final les voy a comentar algunos libros que sobre el tema precisamente la terapia breve estratégica tiene. Ujú, Bueno, perfecto. ese más inicio con esta presentación que les tengo preparada. Entonces, cuando hablamos de trauma, hablamos de una herida emocional profunda. Y Ujú, en griego, trauma significa justamente eso, herida. ujú, Y puede generarse a partir de una variedad de experiencias. Podemos hablar de una catástrofe natural, de una pérdida, de, de un accidente grave, de un acto de violencia. Y para la terapia breve estratégica, este tipo de evento es como
un hecho que ofrece o da un impacto de carácter sorpresivo y negativo que hace sentir a la persona inevitablemente en una situación de peligro y indefensa. Ahora, puede tratarse de algo que le sucede directamente a la persona, es un hecho que se da en primera persona, pero también la persona podría ser testigo de algo que le ocurre a alguien más y que se vive con una extrema sensación de amenaza a la integridad física y emocional de quien la vive. Por supuesto que estas estas experiencias provocan un profundo miedo, ¿verdad? Inclusive angustia y una sensación de desprotección tal que puede llegar a sobrepasar la capacidad de reacción de parte de la persona que está experimentando la experiencia. Con frecuencia puede sentir la pérdida de un sentido de control, ¿verdad? Y en esta vivencia puede verse afectada directamente la confianza en uno mismo, en los demás e inclusive en el mundo que lo circunda en general. Se considera dentro de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, tiene una diferencia importante respecto a los demás trastornos de raíz ansiosa. En estos cuadros de ansiedad usualmente lo que predomina es el miedo, ¿verdad? Que es la emoción común a los cuadros ansiosos. Y en el trauma, sin embargo, puede haber una mezcla de otras emociones junto al miedo. Por ejemplo, estamos hablando de tristeza, de ira, de dolor, de frustración, ¿verdad? Que hace que esta experiencia se torne mucho más intensa y compleja. Sí. Ahora, cuando la persona llega a terapia, llega con un sentido de emergencia emocional, necesita ser comprendida, necesita ser ayudada y lo más pronto posible. Sin embargo, y paradójicamente, muchas veces le cuesta poner en palabras lo que está experimentando e inclusive le cuesta volver a mirar el origen de esta situación. Lo evita, lo posterga, inclusive lo hace aunque lo tenga que hacer de manera superficial. Y hasta dentro de un contexto supuestamente protegido como puede ser el ámbito terapéutico. Este tipo de experiencia o el efecto de un trauma puede afectar a un 3,5% de la población. Otro aspecto aquí interesante es que las reacciones más comunes que se manifiestan luego de un trauma se pueden agrupar en 3 grandes áreas, ¿okay? Bastante, digamos, conocidas en general, inclusive por la población general. Por un lado, encontramos las intrusiones, que son una especie de irrupción involuntaria de los recuerdos traumáticos. Aquí pueden aparecer también algunas reacciones de carácter fisiológico, como por ejemplo los flashbacks o en español. También pueden aparecer pesadillas o inclusive algunas reacciones de carácter más específico corporal, como por ejemplo los sobresaltos, palpitaciones, sudoración excesiva, etc. Luego puede aparecer también la evitación, que esto es bastante común
Se trata del intento involuntario de parte de la persona de no sentir, de no hablar de lo ocurrido, de inclusive evitar personas o lugares o cualquier tipo de situación que la reconduzca al trauma. Y tercero, también puede presentarse una suerte de hipervigilancia que la podemos ver manifestada a través de ansiedad profusa, irritación, insomnio, una extrema preocupación por cosas que antes eventualmente no le preocupaban, o también un fuerte sentido de alerta y hasta mucha reactividad. ¿Ok? También, otro aspecto muy común es que la persona parece desconectada e inclusive ha perdido interés por las cosas que antes le interesaba. Y hasta puede vérsela como en una expresión confusa y podríamos decir embotada. Ahora, otra cosa que quisiera subrayar también es algo que me parece muy importante siempre recordar. No toda situación, por más adversa o dolorosa que ésta sea, puede necesariamente provocar un trauma. ¿Ok? Humanos estamos naturalmente equipados para superar eventos difíciles. De alguna manera, el sistema nervioso, el cerebro en general, tiene algunas capacidades, unos automáticos de defensa que podríamos llamar intentos de afrontamiento, respuestas de adaptación, o mejor aún, como lo llama la terapia breve estratégica, las soluciones intentadas. Sin embargo, y aquí vamos a empezar a ver algunos elementos muy importantes en relación al trauma, sin embargo, el problema realmente aparece cuando estas soluciones se mantienen por mucho tiempo y cuando este intento de protegernos frente a las vivencias del trauma y lo que surge luego se dan de una forma rígida o excesiva. Este fenómeno es precisamente lo que hace que se vuelva la situación un problema. ¿Ok? Entonces, es precisamente a través de esto que vemos cómo se consolida el trastorno del estrés post-trauma. Y las principales soluciones intentadas que pueden precisamente desarrollar un TEP son, por un lado, el intento por parte de la persona de controlar los pensamientos y borrar los recuerdos del trauma. Pero sabemos que por más que nosotros intentemos borrar el recuerdo, más este viene a nuestra memoria. En efecto, Montaigne decía, nada deja más huella en la memoria que el intento de olvidarla. También hay otra solución muy común y es evitar todo lo relacionado con el trauma, ya sean lugares, conversaciones, personas, actividades, ¿verdad? Y también hay una fuerte tendencia en buscar ayuda, buscar protección, seguridad en otros y hasta puede acompañarse de una manera un poco a ratos incongruente de cierta irritabilidad o de quejas persistentes por parte de la persona. También puede surgir una tendencia
a buscarle un sentido a lo ocurrido. Puede haber hasta una especie de renuncia afectiva o social. Y en algunos casos podemos encontrar una especie de deterioro en la vida general de la persona, inclusive en aquella laboral. Y a propósito de las resistencias, aparece un tipo de resistencia muy peculiar, que es quiero colaborar, pero no puedo. Entonces, si bien la persona, como decíamos, viene con un gran sentido de urgencia, desea sentirse mejor y sabe inclusive cuál es la razón y los motivos del por qué se siente así, hasta conoce las causas, pero no puede a pesar de ello avanzar. Precisamente este es un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo, a pesar de que se conocen las razones del malestar, no se puede pasar tan fácilmente la página, ¿verdad? Por eso una intervención basada en una lógica ordinaria, ¿verdad? En una lógica racional, nos sirve de mucho para poder ayudar a la persona a superar los efectos de... Bien. Entonces, ¿vale? Entonces, en este encuadre, ¿no?, que nos has hecho maravilloso, ¿no?, de lo que implica el trauma desde esta visión estratégica, entiendo que en algunos momentos podemos preguntarnos, ¿no?, si nos viene un paciente, Gabriela, ¿puede realmente el trauma generar otras patologías diferentes? Sí, María, eso es un asunto muy importante porque en efecto así es. El trauma puede generar unas manifestaciones de índole patológico posterior al trauma, ¿verdad? De hecho, junto con el trastorno bipolar, es uno de los que presenta mayor comorbilidad. El más común de todos son los trastornos fóbicos, ¿verdad? Claro. En estos casos, la evitación se vuelve una norma, se vuelve un estilo de vida, una forma de vida, y la persistencia en pedir ayuda abre, en efecto, el camino para el desarrollo de alguna fobia simple o generalizada. Claro. También puede presentarse los trastornos obsesivo-compulsivos. Acá la persona intenta controlar el recuerdo a través de rituales o de hábitos persistentes, ¿verdad? Repetitivos. Y en ocasiones hasta puede desarrollar algún tipo de dependencia o de adicción a alguna sustancia en este intento de olvidar lo ocurrido. Y finalmente, de manera secundaria, también puede presentarse la depresión. Cuando la persona en este caso se rinde tras una larga lucha por olvidar, pero sin éxito, ¿verdad? La impotencia pareciera tomar la delantera, ¿okay? Y termina prevaleciendo una sensación de frustración que hace que se provoque en ella o que provoque en ella como una sensación de incapacidad de afrontamiento de esta realidad persistente. Por supuesto que esta no es una reacción inmediata al trauma, sino más bien el resultado de un desgaste emocional. Cuando aparecen eventualmente varias patologías e inclusive la persona muchas veces viene por la situación secundaria, ¿verdad? Por ejemplo, puede venir por una fobia y solo después podemos descubrir que en el fondo hay un trauma de base.
Cuando es así, pues obviamente debemos de ir liberando poco a poco, ¿verdad? Las diferentes condiciones psicológicas, empezando por la que más inhabilita, la que Ujú, más problemas le provoca a la persona, claro. tratando de ayudarla a hacer una reorganización general, ¿verdad? Ujú, Siendo el objetivo final en todos los casos algo que hemos llamado, y que me encanta, convertir la herida en una cicatriz, ¿verdad? ujú, Como el lema que sigue un poco el tratamiento de este tipo de problemas en el ámbito estratégico. Una cosa importante es que no se trata de borrar el recuerdo, ujú, sino tratar siempre de ubicarlo en su lugar, el pasado, ¿verdad? claro. Para ello tenemos que trabajar sobre el ámbito de la resiliencia, eh, buscando un nuevo equilibrio que permita que el sistema perceptivo reactivo de la persona Ujú, evolucione, abrazando nuevamente el presente, ¿verdad? Y con la posibilidad de que esto se viva de una forma más serena y con mayor esperanza. Para esto, les tengo preparado un caso que es de los sí. que he visto, y Ujú, lo de perlas. ah, Son dos los casos que les voy a presentar, pero le tengo un cariño terapéutico. cariño terapéutico especial porque la evolución fue tan linda, ¿verdad? Ujú, Y además me ayuda también en mostrarles cómo fue evolucionando desde el motivo de consulta hasta descubrir precisamente el trauma. Yo no entro por el trauma porque la muchacha viene por ujú, otro tipo de cosas, pero se va dando exactamente de la forma en como les estoy relatando. De verdad que fue una casualidad, no es una, ujú. no, no, les prometo que es así como se los estoy diciendo, ¿verdad? He escrito el caso porque yo me pierdo en los detalles, me emociono y quiero Sí. seguir las notas para no perderme y no durar más de la cuenta. Se trata de una muchacha de 40 años a quien tuve Ujú, oportunidad de asistir en los últimos meses. La estoy viendo todavía, ya estoy en la última fase final realmente. Y porque ha evolucionado muy bien, o sea, y ujú. tengo aproximadamente no más de 6 meses de estarla viendo. Ya la última vez que la vi fue más o menos un mes. Es una joven que me es referida por un trastorno fóbico de muchísima importancia. Los ratones, pequeños o grandes que estos fueran, estuviesen cerca o lejos de ella, dentro o fuera de su casa, provocaban en ella una reacción exagerada. Ujú, Salía corriendo, literalmente, si veía alguno de estos roedores, aunque no estuvieran cerca ni representaran para ella y directamente un peligro. Su respuesta era tan irracional y tan impulsiva que realmente se exponía a accidentes que atentaban contra su integridad física. ujú. Salía corriendo por las calles sin cuidar lo que hubiese a su paso y en una ocasión inclusive estuvo en riesgo de ser arrollada por un auto. Esta es la razón por la cual ella llega a terapia, porque realmente ella está asustada, o sea, realmente teme y la gente que está alrededor de ella, su esposo, su familia, están genuinamente preocupados por esta situación. Por eso viene a terapia. En una ocasión, también venía desarrollando cada vez una importante dificultad para salir de su casa por el temor de encontrarse algunos de estos animales. Si bien vivimos, en efecto, en un país tropical, Costa Rica, donde eventualmente estos y otros animales pueden encontrarse con alguna frecuencia, su temor excedía con creces las posibilidades reales de encuentro tan frecuentes Ujú, con estos animales
tal y como ella temía. En este caso, inicio con el protocolo del trastorno fóbico, pero muy pronto observo que los avances son realmente discretos, no son los esperados, siguiendo pues el modelo, el protocolo fóbico. No es que la muchacha me relata un evento ocurrido en el pasado que me doy cuenta de la presencia de un trauma. Y se trata de un episodio que vive cuando apenas inicia la adolescencia. En la cocina de la casa familiar encuentran una familia de ratones detrás de la estufa. El padre, quien era un hombre alcohólico y particularmente violento, tiene una reacción que ella califica como aterradora. Estaban presentes también sus hermanos menores y la madre. Ella recuerda esta escena como un antes y un después en su vida. El padre reacciona de forma tan caótica y desorganizada que pone a los hijos a enfrentar a los animales que ante la situación se pusieron particularmente agresivos. Es efectivamente luego de este hecho que desarrolla un temor cada vez más creciente hacia la presencia de estos roedores. En ese momento le propongo el protocolo del trauma y una vez iniciado puedo notar una mejoría mucho mayor y más rápida en lo que respecta el alcance de su serenidad, que es lo que buscábamos en ella para hacerle frente a estos encuentros. Durante la última sesión que tuve con ella apenas unas semanas atrás, me cuenta que ha ocurrido un hecho que considero su examen. En la cocina de su casa en San José ha aparecido un pequeño roedor. Pero en esta ocasión, a diferencia de todas las veces anteriores, su reacción ha sido totalmente contenida. Ha gritado llamando a ese esposo, quien inmediatamente, sabiendo el antecedente, acude en su ayuda y juntos, posiblemente más él que ella, logran sacar el animal de la habitación. Experimento un sentimiento de triunfo frente a esta situación y satisfacción de haber gestionado de una forma distinta el encuentro con él. Por primera vez desde que tiene memoria, ha podido percibir el verdadero significado del animal. No es algo que desee mantener cerca de ella, como posiblemente ninguno de nosotros, pero ya no lo ve como el monstruo que le representaba en el pasado. Cuando le escribí días atrás para pedirle permiso de contar un poco esta historia y demás, me dijo que por supuesto que sí, que ella estaba encantada, que si le podía ayudar a otras personas, ella realmente feliz. Ya está fuera del país y me cuenta que tuvo otra experiencia interesantísima y es que en el país donde estaba, en un restaurante, estaba ve pasar un ratoncito y dice que con la amiga lo que hizo fue básicamente reírse, no permaneció en el lugar, se fue porque definitivamente no le hizo mucha gracia, pero que se sorprendía nuevamente de el hecho de que no saliera corriendo como lo hacía realmente teniendo tanto, ¿verdad? Tanto riesgo realmente. Otra cosa que quiero comentarles y me parece muy importante y es para no confundir una cosa con otra, es que en algunos trastornos de personalidad, sobre todo aquellos de tipo limítrofe, ¿verdad? Suele haber una historia de trauma detrás de ello, ¿verdad? Usualmente es una historia de trauma prolongado, en los que en efecto no tenemos un único evento, sino se trata de una exposición constante de experiencias dolorosas en un entorno posiblemente inestable, donde las figuras de crianza, las figuras de referencia fueron ambivalentes, inseguras, y la complejidad de todos estos factores, ¿verdad?, dio como resultado o da como resultado una condición de alguna manera de orden superior que
repercute directamente sobre la estructura interna de la persona, ¿verdad? Viendo sobre todo una estructura muy frágil, ¿verdad? En donde básicamente vemos una gran dificultad en una contradicción, digamos, frente a la necesidad de vínculo que experimenta y el fuerte temor al abandono que tienen estas personas. Por supuesto que el trauma en estos casos no es un episodio único y por lo tanto convierte esto en una situación en donde la persona está en el mundo de manera insegura y se convierte en algo general, en donde percibe, siente y se relaciona de una forma eh, eh, con extremo temor, frágil, pues, ¿verdad? Claro. Mm. La intervención en estos casos es distinta, ¿verdad? Es una intervención en donde vamos a tratar la estructura de la personalidad, inclusive en el modelo estratégico. Estos son casos que posiblemente se prolongan en el tiempo, ¿verdad? Y superan el promedio usual de la duración de la terapia breve, ¿verdad? Para ello les recomiendo un libro en donde pueden eventualmente ampliar este tema y es Terapia Breve a Largo Plazo. Pueden eventualmente encontrar algunos ejemplos y aquí estamos hablando de ya no de trauma simple, sino de traumas complejos, ¿verdad? Bien. Entonces, entiendo, ¿no? Como comentas, ¿no? Que nos comentas que puede de alguna forma, ¿no? Generar otras patologías. ¿Podrías ayudarnos a entender, Gabriela, cuál sería la principal solución intentada que contribuye a que se instaure, ¿no? Esta patología postraumática? Sí, aquí esta es una pregunta buena porque nos va a permitir ahora identificar cuál es la forma en cómo la terapia breve atiende este caso. Por supuesto, les voy a hablar solo de la intervención, por llamarla de alguna manera, más importante. Hay otras intervenciones que realizamos, pero esta sin duda es la más importante, la reina de las intervenciones en el caso, digamos, del trauma, ¿verdad? Entonces, la principal solución intentada es controlar y borrar el recuerdo, ¿verdad? Eso es lo principal. Y para ello, la terapia breve estratégica utiliza la novela del trauma, ¿ok? Esta técnica se propone generalmente entre la primera y la segunda sesión al iniciar el tratamiento, pero puede eventualmente prolongarse si así la situación de la persona lo requiera. Y básicamente consiste en pedirle al paciente que cada día, ¿okay?, desde el momento en que se la prescribimos hasta la siguiente sesión, que usualmente son 15 días después, se le pide que escriba de manera detallada todos los recuerdos del evento traumático. Aquí estamos hablando personas que hayan estado presentes en el lugar, recuerdos, imágenes, olores, sensaciones, sonidos, todo pues todo fragmento de aquella situación que se le venga a la cabeza. ¿Okay? Cuando sienta que ya no le queda nada más por decir, guarda todo lo que escribió en un sobre y lo entrega al terapeuta sin releerlo. Este es un hecho, esta entrega es un hecho muy importante porque de alguna manera simboliza un dejar atrás la carga, es sacarla de sí mismo y es una especie de
una especie de ritual de paso, decimos, ¿ok? Y el principio de esta intervención obviamente es una lógica no ordinaria, específicamente una lógica paradójica en donde el estratagema que se utiliza es, si quieres enderezar algo, primero aprende a torcerlo. Hasta aquí entonces podríamos decir lo siguiente. Todo trauma hay que atravesarlo consciente y voluntariamente. No se puede huir de él. Como decía Robert Frost, se sale al pasar por el medio. ¿Okay? Y aquí tengo el otro casito que me gustaría, que también va a ilustrar algunos aspectos que hemos mencionado hasta ahora. Este se trata de un señor de 60 años que viene a mi consulta porque desde hace aproximadamente 2 años no logra tener paz en relación al recuerdo de cómo murió su madre. La señora, quien tenía en ese momento 92 años, estaba con él en un edificio donde habían tenido una reunión. Al salir y al tener que subirse a un ascensor, no puede entrar con la madre. Ella entra con otra persona y por un desperfecto del ascensor, la señora sufre un accidente que le provoca una grave herida en una pierna. Él, por razones de cómo estaba hecho el ascensor, es testigo de todo el suceso. Trata de prestar algún tipo de ayuda para evitar el accidente, pero sin éxito. La señora es internada inmediatamente después y en el transcurso de las horas empeora y fallece poco después. Desde entonces, este señor ha intentado una serie de acciones para poder superar esta situación. Ha incluido una demanda que pretende ayudarlo a encontrar algún tipo de razón a lo sucedido, pero realmente no ha obtenido el efecto que desea. También ha estado anteriormente en terapia con resultados no definitivos para superar esta situación. Ha perdido el disfrute por algunas cosas que antes le resultaban divertidas y agradables. Ha tenido dificultades también en su relación de pareja, pues se muestra distante, lejano, y eso le preocupa. No tiene descanso, sus pensamientos son perseverantes, persistentes y aún mantiene algunas imágenes recurrentes de lo ocurrido. Y empezamos aquí con la novela del trauma. Expresa recelo en tener que escribir la historia, se muestra claramente resistente, pero se va con la promesa de intentarlo. Cuando regresa, el resultado se nota. Dice sentirse más aliviado, con mayor esperanza y ha empezado a encontrarle algunas redefiniciones a lo ocurrido. Esto me da pie para ofrecerle algunas reestructuraciones en sintonía con lo que él me cuenta que ha venido sintiendo en el transcurso de la realización de la novela. A la sesión siguiente cuenta que ha iniciado a notar la experiencia como diferente y por primera vez, después de mucho tiempo, ha empezado a disfrutar algunas cosas que ya no disfrutaba, incluyendo un renovado deseo de reconexión con su pareja. Para la siguiente sesión me propone que quiere revisar la temática en torno a la pérdida de interés que ha estado sufriendo en su relación y su deseo de revertir esta situación ahora que se siente con mayor entusiasmo. Bueno, este es otro caso que me encanta, muy lindo, también orgánico, ha venido dándose y bueno, aquí no lo cuento, pero la forma en cómo él inclusive me va relatando lo que va sintiendo es impresionante y está agradecidísimo porque después de 2 años dice que ha sido un antes y un después, ¿verdad? Realmente es otro caso del que estoy muy contenta, ver cómo el sufrimiento ha ido encontrando una salida, ¿verdad? Y él me decía, no es que ya no sufro, perdón, ya no me duele, me dice, es que ya no sufro. Eso es lo que me dice. María, yo tendría otras cosas que contarles, pero no quiero ampliarlo demasiado. Si quieres, no sé si habrá alguna pregunta, si no, sí. Ahora, nos queda tiempo porque sí sería interesante
Gabriela, que nos pudieras un poco mencionar, ¿no? Sobre qué tipo de comunicación crees que es la que se debe, ¿no? realizar como terapeuta para ese tipo de intervenciones, porque me parece, ¿no? que es un tema Sí, que, que de alguna forma, ¿no? es delicado, diríamos, y que implica, ¿no? por parte nuestra como profesionales y como psicoterapeutas, el cierta destreza, ¿no? comunicativa que quizás nos puedas ayudar, ¿no? a vislumbrar para saber cómo trabajar desde este punto. y ese es un aspecto muy importante. Nada más, tal vez una cosita rápida a propósito Ujú, de la novela del trauma y demás, solamente mencionarles y subrayarles hay 4 efectos, ¿verdad? De la novela del trauma que me gustaría, antes de entrar en la parte de la comunicación, que me gustaría subrayar. Por un lado, ¿verdad? La novela del trauma permite la exteriorización de los recuerdos, que de alguna ujú, manera permite que al escribir se libere alguna cosa, ¿verdad? Quien pone en palabras su sufrimiento de alguna manera empieza a consolarse, ¿verdad? Luego hay un efecto de habituación, ¿m? Que permite también que lo temido se vuelva cada vez más manejable, cada vez más soportable. Se da también un distanciamiento emocional. Poco a poco la herida se va convirtiendo precisamente en cicatriz y finalmente esta recolocación en el pasado de la experiencia, permitiendo en efecto liberar liberar el presente, ¿verdad? ujú, eh, Sin pretender desde ningún punto de vista que se reviva la experiencia, pero sí promover a través de esta facilitación que permite el terapeuta en ir recolocando y resignificando esos ujú. recuerdos, que de alguna manera en los 2 casos que yo les mencionaba es precisamente lo que se dio, Claro. ¿verdad? Otra cosa que me parece muy importante de la novela del trauma es que a través de este escribir, la persona se va regulando a sí misma de manera tal de que todas estas emociones no se vengan todas mismas, ¿verdad? A la cabeza, ¿verdad? Aumentando eventualmente el miedo y el sufrimiento. Es una especie de distractor que permite surcar el mar a espaldas del cielo, ¿verdad? Ujú. Bueno, Vale. eso otro pequeño aspecto que quisiera mencionar o que quería mencionar. Bueno, muy bien. Y con respecto a lo que me preguntabas, Ya, estos sobre la comunicación, ¿no? Que como terapeutas y como psicoterapeutas, ¿no? ¿Qué abordaje ¿no? de comunicativo tenemos que tener en cuenta con personas que tienen, ¿no? Este malestar y este sufrimiento? en efecto, para que la prescripción funcione, tanto la comunicación como la relación tiene que cuidarse de manera especial, porque para que la persona acepte enfrentarse a su dolor ¿Mm? y escribir eventualmente la novela del trauma, debe de sentirse segura y comprendida, ¿verdad? El terapeuta en ese sentido debe de crear un clima de confianza profunda, en donde predomine el respeto, la capacidad inclusive de contener, usando una comunicación sugestiva y evocadora que le ayude precisamente a ir imaginando progresivamente esa transformación de la que hemos hablado, ¿verdad? Transformar la herida en cicatriz. Ujú. La, ¿Verdad? Lo que sabemos es que escribir la novela del trauma resulta tan difícil, porque Sí. si bien no pretendemos revivir de Ujú, alguna u otra manera, es un ah, retornar a ese evento voluntariamente, ujú. ¿verdad? Y muchas veces inclusive es común que las personas suspendan. A veces la gente no vuelve después de solicitar la prescripción. Con tal de no hacer la novela del trauma, la gente no regresa. Por eso es muy importante crear un ambiente en donde la persona se sienta lo suficientemente segura Ujú. como para realizar esto y sobre todo
que mantenga una adherencia. Ay, Gabriela, creo que te he perdido. Vale, voy a ver si no sé si el público está viendo a Gabriela o soy solamente yo. Hola, ¿estás por ahí, Gabriela? Vale, vamos a esperar que Gabriela se vaya poco a poco conectando para que... y así retomamos. Esperamos unos momentos. Vale, mientras vuelve la compañera, que esperamos unos segundos, si os parece, hablamos sobre la bibliografía que es importante tener en cuenta para el abordaje de esta temática y que creo que os pueda interesar y puede ser de utilidad para todas las personas que nos estéis escuchando. El libro, ¿no? Por así decirlo, uno de los primeros libros que escribieron las compañeras Roberta Milanese y Federica Cagnoni es Cambiar el pasado. En este libro se aborda toda la temática que ha estado comentando Gabriela y que después han evolucionado y brevemente, ¿no? Ha salido el libro de La mente herida, donde igualmente ponen en evidencia con muchísimos ejemplos y con ¿no? una precisión que las define muy bien a estas dos compañeras todos los aspectos relacionados con el trauma. Luego, ¿no? Muchas de las aportaciones que Gabriela nos ha dado las podéis encontrar también en el libro Surcar el mar a espaldas del cielo, donde ahí encontraréis la parte del funcionamiento de la técnica, igualmente ¿no? del mantenimiento de esta problemática cuando una persona sufre una situación traumática y después posteriormente desarrolla ¿no? el trastorno. Nos vamos a esperar... me está escribiendo Gabriela que está tratando de encontrar la manera ¿no? de volver con nosotros. A veces, ya sabéis, los fantasmas tecnológicos pueden suceder ¿no? estas situaciones y desconectarnos. ¿no? Vale, darme un segundo que la escribo para... Vale, me dice que está intentando.
si hay preguntas mientras o algún tipo de curiosidad que podáis tener para que ahora Gabriela os pueda responder, ¿no? Mientras que pues podéis ponerla, ¿no? Igualmente en los comentarios y en cuanto ella entre, ¿no? Os responde a todas vuestras preguntas. Bien. Ujú. Vale. Un minuto, por favor. Bien, perdonad que estaba en comunicación con Gabriela para ver si conseguíamos nuevamente reconectarnos, si está intentándolo, con lo cual, bueno, os pido paciencia, por favor, para ver si finalmente conseguimos nuevamente tenerla con nosotros.
Ya estás, Gabriela. Bien. Ya yo no sé qué pasó, vieras que yo tengo La tecnología, el fantasma de la tecnología. y estoy totalmente conectada. Fue de un momento a otro, pero bueno, mi hija vino Bueno, a mi ayuda. Entonces, para terminar, discúlpenme. bien. em, de verdad que dependemos tanto de esto, ¿verdad? Ahora, Sí, sí, tanto. señor. Bueno, entonces le decía, La comunicación, ¿no? Comentabas que, ¿no? En este aspecto, la importancia que tiene, ¿no? El poder acoger al paciente, ¿no? Y envolverle, ¿no? En esta situación para que pueda, ¿no? Llevar a cabo toda la parte más difícil, ¿no? y que se mantenga, ¿verdad? Que haya adherencia al tratamiento. Y Cierto. la comunicación entonces tiene que ser firme, muy firme, pero suave. Ujú, Tiene que empujar sin forzar y el objetivo finalmente será acompañarlo en este proceso en donde finalmente convierta el dolor en aprendizaje y este dolor, ujú. esta herida en una cicatriz viva, pero que ya no duela tanto, Claro. ¿verdad? Eso, digamos, en términos generales, con Bien, todo este problemita que tuvimos, qué pena. No sé si habrá alguna vale. preguntita o, Vale. o Ahora, algo. Yo, Gabriela, te comento, ¿no? Que para no dejar el espacio vacío, he comentado un poco los libros de referencia, ¿no? En tu lugar, si me lo permites. Y les he comentado que estaba, bueno, el libro, ¿no? El primer libro que escribieron Roberta y Federica de Cambiar el pasado, que después ha salido, ¿no? Un nuevo libro que es La mente herida, pero que igualmente en Surcar en espaldas del cielo, ¿no? Podían encontrar gran parte de, todas las, ¿no? De las cosas que tú has comentado hoy. No sé si tú tendrías que añadir alguno o hay alguno que tú consideras también que sería importante. Podría ser también conocer a través del cambio que Ujú, Surcar el Mar no es específico sobre el tema, pero que de cierto. todas maneras lo toca junto con otras temáticas. Y hay otro que creo que no está traducido del español, que a mí me gusta mucho, y Cierto. es Mm, que las lágrimas se conviertan en perlas. Ese me gusta, ujú, me encanta, lo descubrí por casualidad, porque es de Patricia Meringolo y Moira Chiodini, y es un libro muy lindo porque habla precisamente de cómo ayudar a fortalecer la resiliencia ujú, precisamente frente a situaciones ujú, adversas, difíciles, ¿verdad? ujú. Cierto. Obviamente todos tenemos en la vida, ¿verdad? Pero Ujú. creo que no está traducido al español. Yo No, no no, está traducido, no está traducido. No, es una no. lástima. Sí. Podríamos hacer algún Ujú. tipo de actividad para Para. traducirlo Ujú. y compartirlo con Cierto. la gente de habla hispana, así con nuestros colegas de habla hispana. Ujú. Muy bien, pues si te parece, pasamos a las preguntas del público. Por favor, por favor. Bueno, pues mira, en primer lugar, la compañera desde México, Angie, nos pregunta, ¿no? Voy a tratar de resumirte y sintetizar, ¿no? La pregunta para poder abordarla, ¿no? Igualmente en este contexto. Le gustaría saber, ¿no? Cómo se produce el cambio en un sistema perceptivo reactivo fóbico cuando la terapia logra desarticular pues el bucle, ¿no? De evitación emocional que se sostiene por el miedo, ¿no? Teniendo en Mm, cuenta, ¿no? Que si imaginamos un paciente con una situación traumática, ¿no? De secuestro, pero que en esta situación, el lugar donde se ha desarrollado, la persona vive en esta misma, ¿no? En esta misma ciudad. ¿Y cuáles mm. serían, ¿no? Estas claves, ¿no? Del cambio para tener en cuenta? Sí, en este caso ¿verdad? Que guardando las distancias es algo parecido a lo que Ujú, yo les contaba con el primer caso, que en efecto hay una experiencia previa de trauma. ujú, Yo trabajo con ella y trabajé con ella el protocolo de los trastornos fóbicos, ¿verdad? Yo no sé cuánto estará familiarizada esta colega sobre los trastornos fóbicos, en el caso específico de la situación que ella cuenta, ujú, ¿verdad?
posiblemente la situación es un poquito más compleja porque en efecto vive directamente una experiencia directa en donde posiblemente el peligro se mantiene. Yo estoy viendo una muchacha de origen colombiano que me decía en efecto de que la experiencia en su ciudad a veces es tan compleja, tiene dificultades para salir en efecto fácilmente a la calle, tiene siempre miedo porque en efecto ha habido experiencias de violencia contra su persona. Yo lo que le digo, lo que le he dicho a ella en estos casos específicos es, bueno, lo único que podemos hacer es reconocer la existencia de un ambiente ciertamente inseguro. Debemos, en efecto, estar alerta y cuidadosos, guardando los mecanismos necesarios de cuidado, pero bueno, tampoco podemos evitar salir a la calle y, ¿verdad?, recluirnos en nuestras casas como si estuviéramos en una prisión. Entonces, ciertamente, bueno, habrá que buscar la forma en donde podemos sentirnos lo más protegidos posible, pero sin llegar a recluirnos en nuestros espacios seguros. Cierto. No es vida, no es vida, no sería. Vale, gracias Gabriela. Bueno, pues continuamos, porque por otra parte, Laura te quiere preguntar si existe, o sea, si existe la posibilidad de que, como decías, el paciente en un momento determinado no realice la tarea y qué dificultades nos podemos encontrar como terapeutas frente a esta situación. Sí, la persona lo que puede hacer es llegar y decir que no puede, que definitivamente es imposible para ella, ¿verdad? En lo personal, yo lo que yo he sugerido a estas personas, en mi caso, de verdad, yo no he tenido nadie que no haya vuelto. Le ha costado asumir el reto, ¿verdad? Yo me he mantenido con paciencia, ¿verdad? Dentro del contexto terapéutico hemos ido reviviendo algunas cosas. Yo no fuerzo, voy contando. Muy importante para mí en estos casos es la forma en cómo puedo yo posicionarme frente a ese dolor, frente a ese temor y tener mucha paciencia. Ahora, en algunas situaciones yo no he logrado que la persona escriba. Se adhiere al tratamiento, pero no logra escribir. Entonces, en el contexto terapéutico he permitido que las personas vayan contando, ¿verdad? Claro. También, bueno, este es mi caso. Yo tengo muchísimos años de trabajar, tengo más de 40 años de trabajar en este sector, ¿verdad? La terapia breve estratégica ha venido, digamos, en una etapa en donde yo ya estaba muy avanzada en la evolución de mi experiencia, ¿verdad? Y eventualmente, si lo veo necesario y posible, utilizo algún otro recurso. Yo tengo una formación también en MDR que me permite en el momento del contexto terapéutico, cuando la persona no quiere, no puede escribir, entonces utilizo algún otro tipo de recurso, ¿verdad? Bueno, este es mi caso, que les repito, es decir, un caso particular, porque inicio en el 2016, ya muy cerca de la terapia breve estratégica, ya la conocía antes, pero de una forma ya más importante empiezo a asumirla, pero bueno, ya llevaba desde 1980 aproximadamente, utilizando también otro tipo de recursos. Entonces hecho mano de otro tipo de cosas, ¿verdad? Repito, en mi experiencia personal, si veo que la persona definitivamente estamos de vuelta. Sí. Y es que aquí está además lloviendo muchísimo. Estamos en una etapa del clima fatal.
Entonces les decía que eventualmente utilizo ese tipo. Siempre repito, cuando la persona se rehúsa a escribir. Se rehúsa. A veces me ha ocurrido, a mí en lo personal me ha ocurrido alguna. Vale, bien. Pues gracias. Y por último, Gaby, la última pregunta es si, de Carlos, que pregunta si el terapeuta debe tener algún tipo de habilidad específica para trabajar con este tipo de trastornos. Bueno, es lo que les decía en el último segmento de la exposición, básicamente hay que cuidar muchísimo la parte de la comunicación y de la relación, ¿verdad? En terapia breve estratégica cuidamos 3 aspectos fundamentales: lo que es la relación, la forma en cómo nos relacionamos con el paciente, la forma en cómo comunicamos lo que tenemos que transmitir, ¿verdad? Tanto verbal o no verbal, y finalmente lo que es la estrategia, ¿verdad? Esos son los 3 aspectos. La estrategia, entiendo la estrategia como el abordaje técnico que nosotros vamos a utilizar. Si cuidamos estos 3 aspectos, de alguna manera como terapeutas tenemos las herramientas necesarias para enfrentar este y cualquier otra situación. Estos 3 aspectos, a mí en lo personal me han ayudado muchísimo para entender estos 3 elementos que como psicóloga tengo que tener cuidado en el ámbito terapéutico, ¿verdad? Más allá de mis habilidades, eventualmente ya recursos personales que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ya sea por características que traemos desde antes y otras que hemos venido desarrollando a través de los años. Vale, genial. Bueno, pues Gabriela, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí, por volver, ¿no? Por contar contigo. Espero que tenerte, ¿no? Otra próxima vez para hablar de algún otro tipo de argumento. Sí. Así que nada, os deseo mucho éxito en el máster que empieza ahora en noviembre en Costa Rica. Y nada, o sea, y espero también verte pronto, como os digo a todos, ¿vale? Claro que sí. De Claro, congreso en congreso, ¿no? y en Sí, otras en actividades, sí, otras actividades, sí. que podamos. Y Mm. discúlpenme de vuelta con los El problemas. imprevisto, ya sabes, ¿no? Los fantasmas tecnológicos. Vale. Así que Bueno, nada, te mando un abrazo para todos. Gracias por estar cada lunes con nosotros y acompañarnos. Y nos veremos en el mes de noviembre. Así que vaya todo muy bien. Hasta luego. chao. Chao. Listo.